¿Qué tal, amigos? Les habla Ricardo Belmont. Este es un programa especial, realmente extraordinario, que se va a transmitir en Lima y en la ciudad de Miami. Este programa tiene una connotación humana, una connotación de lucha por sobrevivir. Y aunque parezca exagerado, los personajes que voy a presentar hoy día son hombres que dejaron la patria, esa patria que los vio nacer, para buscar una segunda patria, obligados por las circunstancias, jugándose muchos de ellos la vida. Los cuatro que están aquí conmigo, que los voy a presentar en unos instantes, tienen un común denominador. Estuvieron presos, sufrieron la pérdida de la libertad y como consecuencia la pérdida de la patria. Digo la pérdida de la patria en términos de no presencia física, porque la llevan en el corazón y siempre. Son luchadores incansables, los conozco. Ellos pertenecen al Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Esta es una organización fundada en 1960. El objetivo es volver a su patria algún día. Dejaron amigos, dejaron familiares, dejaron amores. Se quedó tanto allá. Y con ellos vamos a conversar. Vamos a empezar con la dama que está aquí a mi derecha. Ella se llama Alicia García. Le damos la bienvenida, Alicia. Muchas gracias por la invitación a su programa. Me siento muy contento de estar contigo, Alicia, porque sé de tu lucha y sé de esa trayectoria increíble por regresar seguramente algún día a Por Cuba. volver algún día a caminar mis calles, exactamente. Qué lindo. ¿De qué parte de Cuba? Yo soy de Punta Bravo, a un pueblo a las afueras de La Habana. Ok. Vamos a conversar en un diálogo abierto. Vamos a presentar ahora aquí al señor José Arenal, Sí. del periódico Ya. José, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, gracias a Dios. Bueno, por la historia mía se... Permíteme estrecharte la mano. Sí, como no, con mucho gusto. Te estrecho la mano Gracias, gracias. esa Hasta mano. inclusive por invitarme a su programa. El asunto es el siguiente, yo me gradué de periodismo, como se graduó cualquier común y corriente joven. Entonces enseguida empecé a trabajar en periódico plano. De periódico plano inauguré, tuve el honor de inaugurar la televisión en colores en Cuba, que la llevó el señor Gaspar Pumarejo, formé parte. Tú, de Gaspar esos Pumarejo en Perú, ¿eh? ¿Eh? Gaspar Pumarejo se fue a Perú. Sí, fue a Perú, exacto. se fue a Perú, una Bueno, figura, ¿ya? pues él enseguida, en los primeros días, le intervinieron en el canal de televisión, o sea, lo dejaron sin pluma y cacareando, todo, las cámaras, los estudios, todo se lo quitaron, y entonces pues a nosotros nos dejaron fuera. La revolución, que se sobreentiende como que es reivindicadora, resulta que lo que hizo fue votarnos, vaya a desplazarnos, y se acabó. Como a todos. De ahí entonces pasé a corresponsal de la Associated Press en Cuba, y ahí es donde entra mi gran, ¿cómo podríamos ¿Lucha? decir? Mi lucha intensa. ¿Por qué? Porque hasta inclusive al pertenecer a la Associated Press ya estaba como un individuo mal visto por la revolución. ¿Por qué? Porque me dedicaba a difamar, una cosa que era incierta. Bueno, ya te van poniendo estereotipos. Este es peligroso, este no, Peligroso, ¿no es exacto. cierto? Ya me lo habían puesto en una forma tremenda. A los bravos les pasa eso. Fíjense si fue fuerte que me pasaron 6 años, una cuenta de 6 años. Una buena factura. Preso. Así que ya ¿Preso usted sabe, 6 años? 6 años. Vamos a sumar los años de carcelería que estamos todos. A mi derecha se encuentra el tercer vicedecano del Colegio Nacional de Periodistas, licenciado Luis González Lalondrí, ¿no? También tiene una historia maravillosa. Qué gusto verlo, señor. Es un placer. Encantado. Muchas gracias por invitarme. Yo quisiera que usted brevemente me diga cómo fue esa anécdota de la Bahía de Cochinos. Bueno, yo le puedo contar sobre Bahía de Cochinos. Necesitaríamos naturalmente aquí fácilmente 3 o 4 o 5 horas en la televisión para poder contar todos los detalles. Pero simplemente para resumirle en unos pocos segundos, Bahía de Cochinos fue posiblemente el episodio más heroico, no solamente de la historia nuestra, la historia de Cuba, junto con otros eventos también heroicos, pero Bahía de Cochinos reunió lo mejor de la juventud cubana de 1960 y 1961, fundamentalmente en el exilio, y un grupo de 1.500 hombres desembarcamos en Bahía de Cochinos, al sur de Cuba, con las armas para restaurar la libertad en Cuba, y combatimos durante 72 horas. Le hicimos a las fuerzas de Castro unos 5.000 muertos y heridos. Y
naturalmente, nosotros perdimos la batalla, pero no perdimos la guerra, pero no nos rendimos nunca. Y no perdieron la esperanza tampoco. Sin duda. No perdieron la esperanza. Eso es lo grande aquí. Como dicen ellos, este programa podría durar 10 años, no 10 horas, 10 años, porque una historia como esta no se repite, o no se ha repetido nunca en América Latina. Pero yo quiero decirle algo, una buena noticia. He conversado con el decano del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba, porque en el canal RBC satelital 18.4 vamos a hacer programas con ustedes para que cuenten la historia de la defensa de la libertad o de la lucha por la libertad. Ya este es un convenio hablado, pactado con el decano del colegio. Y ahora presento a un hombre también que tiene muchos libros, ha escrito sobre el comunismo, y él es el señor Héctor Carbonell. Héctor, ¿cómo estás, querido? Encantado. Agradecido porque lleve la verdad de Cuba al mundo, que es lo que necesitamos. Es bueno conocer esta parte silente, del dolor silente. Los dolores muchas veces, yo a veces hay que expresarlos. Una de las cosas que ha caracterizado a Cuba y su gobierno precisamente es la falta de información. O sea, el mundo tiene un modelo que, o sea, en los últimos años ha variado un poco gracias a la tecnología, pero si miramos hasta el mismo año en el que yo vine, en el año 94, se desconocían muchísimas cosas. De hecho, en el año 94, justo cuando yo vine, fue algo también parecido a Bahía de Cochino, solamente que duró 24 horas. Ahí fue donde salió, después del hundimiento del remolcador 13 de marzo, que eso muy pocas personas tuvieron el conocimiento de ese hundimiento, sale el maleconazo, que fue el otro movimiento que hubo, que tambaleó al régimen. No pudieron con el pueblo y es donde tienen que abrir las costas para que se vayan, para ellos evitar un cambio dentro de la isla. Pero todas estas cosas se desconocen nuestros muertos, se desconocen nuestros presos, se desconocen los fusilados que todavía hay en la actualidad. O sea, en Cuba todavía existe el fusilamiento, en Cuba existen los desaparecidos dentro de las mazmorras. Eso no se sabe. Y en Cuba está sucediendo, sucede a diario. Están los desaparecidos que las familias ni siquiera tienen idea. Salieron de la casa y casi siempre, por lo general, lo que dicen fue se perdieron en el mar. Y muchos lo que están es cumpliendo condenas ocultas o ya no viven. ¿Algunos de ustedes, bueno, creo que usted no, pero creo que los mayores conocieron a Fidel? ¿Le dieron la mano a Fidel? ¿Lo conocieron? ¿Usted no? Yo lo conocí. ¿Tú sí, en la Héctor? Universidad de Oriente. Yo era dirigente estudiantil en el año 60 en la Universidad de Oriente. En ese año hicimos una huelga, que la huelga alcanzó realmente un punto bastante fuerte. En el momento había una tirantez extraordinaria hasta el punto de que las autoridades pues le pidieron a Fidel Castro que fuera a la universidad, ¿no? Y mediara en el asunto de la huelga. Cuando él se reunió con los que estábamos allí de la dirigencia estudiantil, yo le pregunté qué me podía decir él de la infiltración del comunismo en el gobierno, ¿no? Me dijo, parece mentira, Carbonell, que me vayas a hacer esa pregunta. Eso es como un salpullido que le sale a uno en el brazo y el cuerpo sano, ocupado en otras tareas más importantes, pues no se ocupa de eso y eso solo se va eliminando. Ellos se ofendían en ese año cuando usted los llamaba comunistas. Y además se ve una cosa. Se llamaban como comunistas. Yo cuando de afuera, y mucha gente me está viendo, en Perú, yo era un niño todavía, entrando a la adolescencia, el 1 de enero de 1959, y se festeja el triunfo de Fidel sobre el régimen de Batista. Caía Batista y toda la juventud peruana, yo era, reitero, un adolescente, veíamos esto como una esperanza. Terminaba un gobierno duro y represivo y entraba supuestamente el Salvador de Cuba con un acto heroico. Pero sobre eso nos vamos a un corte y conversamos en el siguiente bloque para que nos cuenten ustedes. Primero, sumemos los años de cárcel acá, porque estamos hablando con gente que ha padecido. Una cosa es que nosotros los de afuera veamos el escenario, como dice la señora Alicia, con una perspectiva que es la que el periodismo del lugar nos da y que hemos bebido de esa información, y otra cosa es conocer lo que ustedes nos cuentan en el próximo bloque. Volvemos, no se muevan de ahí.